Bienvenidos a Esquina de Pastores, un programa de Always Pulling for You. Yo soy Pastor Luis Medrano y este es un podcast en el que apoyamos a los líderes cristianos con recursos bíblicos y espirituales. En el episodio de hoy compartimos la segunda entrega de una serie de 5 partes sobre uno de los temas bíblicos más importantes, pero a menudo malentendido: el descanso de Dios. Acompáñame mientras profundizamos el origen del descanso bíblico y su significado para nosotros hoy. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño descargo de responsabilidad. Soy consciente de que hay otros cristianos sinceros y devotos con una perspectiva diferente a la mía sobre este tema y pueden ofrecer interpretaciones de los textos diferentes a las que te estoy ofreciendo, y eso está bien. Como cristianos tenemos la libertad de estar en desacuerdo unos con otros. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14 acerca de cómo algunos cristianos no estaban en acuerdo sobre si debían o no debían comer ciertas comidas, y les dice que ninguno debe de culpar al otro por sus ideas. Parece que incluso Pablo reconoció que puede haber una variedad de interpretaciones sobre el sabatón o el día de descanso. Nos dice en Romanos 14, versículos 5 a 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque de gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que está bien que no estemos de acuerdo en cada punto de las Escrituras. En estos días, casi parece que todos quieren enojarse y ofenderse cada vez que alguien piensa diferente que ellos. Solo quiero decir por adelantado que estoy bien con cualquiera que no esté en acuerdo conmigo. Lo único que pido es que cualquiera sean tus convicciones que tengas, que provengan del estudio fiel de las Escrituras, y que no olvidemos lo que nos une a los cristianos: que Jesucristo vivió una vida sin pecado, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día y fue exaltado a la diestra del Padre, y que Él es el Señor. Ok, ahora que lo aclaramos, ¿qué tal si definimos lo que queremos decir cuando usamos la palabra judía Shabbat de la Biblia? Para la mayoría de las personas, en términos generales, la palabra judía Shabbat se refiere al séptimo día de la semana o sábado. Comienza al atardecer del viernes por la noche y continúa hasta el sábado a la puesta del sol, siguiendo el ritmo bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, donde dice: fue la tarde y la mañana. Específicamente, la palabra Shabbat o sabatón en español proviene de 3 letras raíz que forman la palabra hebrea: Shin, Beit y Tav. Shin, Beit, Tav, Shabbat. En su sentido más literal, la palabra significa parar o cesar. Esta definición se volverá realmente importante a medida que avancemos. Pero ahora veamos al primer lugar donde la encontramos en las Escrituras, el libro de Génesis. Déjame leértelo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo a Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 1 a 3. Así que permítanme compartir algunas observaciones importantes con ustedes. Primeramente, Shabbat o descanso sabático comienza en Génesis 2, pero se va a repetir en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 11 y 31, versículo 17. Una vez más,
significa literalmente parar o cesar. Shabbat significa parar o cesar. Su significado vendrá a definir una relación especial que Dios elige con el pueblo judío. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17, la escritura dice del día de reposo: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado era originalmente una conexión especial que Dios deseaba con el pueblo judío. Ok, número 2. Si el sábado fue dado principalmente al pueblo judío, todavía podía tener un impacto en aquellos que no eran judíos. Por ejemplo, como dice en el libro de Éxodo capítulo 23 y igual en Deuteronomio capítulo 5, extiende el beneficio del descanso sabático de Dios a extraños, a esclavos e incluso animales. Número 3. La palabra Shabbat puede expresarse en la literatura a través de otra palabra, Shabbatón, que a veces puede referirse a otros días festivos de importancia. La razón por la que se puede usar de esta manera es porque a través de esas fiestas particulares, el pueblo de Dios debe de obedecer el mandato de parar o cesar de otras actividades para que puedan concentrarse en los mandatos de Dios. Ok, volvamos al pasaje de Génesis 2 por un momento. Debido a que la Escritura dice que Dios descansó, está bien preguntar de qué estaba Dios descansando y por qué estaba descansando. Quiero decir, en serio, ¿estaba cansado? Puedo imaginar que crear un universo podría cansar a alguien, pero ¿por qué un Dios todopoderoso necesitaría descansar? Creo que es importante entender que Dios no necesitaba descansar porque estaba agotado, sino que descansó porque su obra estaba terminada. Mientras que tú y yo necesitamos recuperarnos del trabajo duro, un creador trascendente y todopoderoso no lo necesita. La idea de Dios descansando es uno de Él sentado y deleitándose o disfrutando de lo que ha hecho. Es algo como lo que un artista podría hacer después de haber pintado una obra maestra. Se sienta y aprecia, disfruta lo que ha hecho. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. No es que está cansado, es que está disfrutando lo que Él ha terminado y cesó de trabajar para disfrutar lo que había hecho. Creo que también es importante entender que cuando Dios descansó, no estaba cesando o deteniéndose de todo trabajo, sino de un tipo específicamente de trabajo. Déjame explicar. El judaísmo a lo largo del tiempo ha definido el trabajo a través de 39 categorías de trabajo, como se encuentran en el Talmud. Entonces, en otras palabras, hay diferentes tipos de trabajos definidos en las escrituras judías. Esto es importante porque con demasiada frecuencia la gente piensa que para observar al Shabbat no debemos hacer nada, solo debemos estar recostados todo el día, pero eso no es el caso. El tipo de trabajo que se define en el pasaje de Génesis se clasifica particularmente como trabajo creativo o lo que la Torah llama melaja. Creo que podemos capturar esta idea básicamente fácil. Piénsalo de esta manera. Llevar un objeto del auto a la casa, por ejemplo, si vas a la tienda y estás trayendo a la casa las bolsas de comida, eso es un trabajo físico, pero no es un trabajo creativo. Mientras que si te pones a pintar o escribir, ese es un trabajo creativo porque estás haciendo algo que antes no existía.
Cuando Dios descansó, descansó de su obra creativa. Sabemos que Él no estaba sentado sin hacer nada, porque incluso mientras estaba descansando, estaba, como dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Ok, entonces, entendemos cómo y de qué estaba descansando, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué lo estaba haciendo? El pasaje de Génesis tal vez no es muy claro, pero podemos llegar a algunas conclusiones lógicas basadas en la información de las Escrituras. Permítanme darles dos escrituras que nos dan algo de dirección. El primero es Éxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Es aquí a que los hebreos se les recuerda la historia de la creación y se les instruye a recordar. Le dice, hay que recordar el día de reposo para santificarlo, porque fue el séptimo día que Dios descansó de su obra y que Él la bendijo y la santificó. Entonces, el primer texto se enfoca en la creación y la palabra clave es recordar. El segundo texto es Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 a 15, donde se le dijo al pueblo judío que guarde el día de reposo. Así que Dios quiere que el pueblo judío entienda que el día de reposo es para todos. Puedes escucharlo enfatizado en la segunda parte de versículo 14, cuando dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Deuteronomio capítulo 15, versículo 14. Es aquí que Dios está afirmando que todas las personas tenían derecho a su descanso sabático y si notaste, no solo las personas, sino también hasta los animales. Les recuerda que ellos también fueron una vez esclavos en la tierra de Egipto y que recuerden cómo los sacó milagrosamente de Egipto con su mano poderosa y brazo extendido. Entonces, el pueblo judío se le dice que recuerde y que guarde. Recuerde y que guarde el Shabbat. En nuestro próximo episodio hablaremos más sobre estas dos palabras, pero para ahorita me gustaría mencionar un razón práctico. Creo que Dios descansó de su obra el séptimo día porque quería usar ese día en particular como un tipo de descanso que luego revelaría en las Escrituras como cumplido por su Hijo Jesucristo. Me parece significativo que por Dios descansando, ningún ser humano puede decir, estoy bien, yo no necesito descansar, no, yo voy a seguir echándole ganas, yo voy a trabajar, estoy bien. No, 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 no. Al descansar Dios nos dio un ejemplo y si el creador del universo pudo cesar de su obra creativa, entonces ¿por qué nosotros no también podemos? En serio, una de las razones por las que muchas personas se niegan a dejar de trabajar es que no quieren parar o cesar, es porque dicen, mi trabajo es demasiado importante, o si no lo hago, entonces nadie más lo hará. Todo el mundo depende de mí. Ahora bien, no quiero ser negativo o disminuir el trabajo de nadie, pero lo que realmente estamos diciendo es que somos demasiado importantes para tomar un descanso. Creo que nosotros, como criaturas finitas, deberíamos examinar seriamente nuestras razones por qué no seguir el ejemplo de Dios y tomar un tiempo de descanso en nuestras propias vidas. Al concluir este episodio del descanso de Dios, me gustaría animarte a que tomes un momento y considere cómo un Dios trascendente y todopoderoso paró y cesó de su obra para disfrutar lo que había creado.
dejó de trabajar para poder disfrutar su creación con sus hijos Adán y Eva. Shabbat, o día de reposo, se trata de parar o cesar nuestro trabajo y disfrutar de la creación de Dios y disfrutar unos de otros. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Él quiere librarnos de la esclavitud de los patrones explotadores, las expectativas irracionables y los compromisos excesivos. Demasiadas personas están viviendo una vida de esclavitud por medio de sus trabajos, arrancados de sus familias y dañados de su salud en un intento de justificarse a sí mismo como dignos o valiosos. Miran estar ocupados como una insignia de honor cuando en realidad es abuso de uno mismo. ¿Eres capaz de parar? ¿Puedes cesar de todo el trabajo y darle descanso a tu cuerpo, tu alma y tu mente? Por favor, recuerda que eres más que un título, más valioso que un cheque, que un salario y infinitamente más amado que el aplauso de los hombres. Gracias por acompañarnos en La Esquina de Pastores, un programa de Always Pulling for You. Asegúrese de suscribirse a nuestro podcast y canal de YouTube para obtener más episodios interesantes y visite nuestro canal de YouTube Always Pulling for You. Que Dios los bendiga y acuérdate, siempre estoy contigo.